ocupar este nomás porque parece que este está dando problemas. Así es, Señor. Recibe toda la gloria. ¿Cuántos creemos y tenemos la confianza, la certeza de que realmente Dios es quien se merece toda la gloria? Toda honra es para nuestro Señor. Amén. Es maravilloso cuando podemos sentir la presencia del Señor, porque es un momento tan especial, mis hermanos, que podemos decir que Dios está en medio de su pueblo. Amén. Mis hermanos, vamos a dar lectura a la hermosísima palabra del Señor. Lo vamos a hacer en el libro de Mateos. Vamos a buscar la palabra del Señor en el libro de Mateos, capítulo 14. Es una palabra que hemos escuchado muchísimas veces, pero sabemos que Dios siempre tiene algo nuevo para cada uno de nosotros. Amén. Libro de Mateos, capítulo 14, versículo 13 en adelante. Amén. Habiéndolo encontrado, los vamos a poner de pies. Esta dice alimentación de los 5.000. Amén. Ayudándolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vaya para las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Entonces mandó a la gente a recostarse a la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar mujeres y los niños. Amén. Tomemos asiento. No, tomen asiento ustedes, no yo. Bien, mis hermanos, si nosotros leemos con atención, recordamos que el domingo pasado, o sea, el domingo recién pasado, el Señor nos hablaba de cuántas veces nosotros queremos, como dice vulgarmente, tirar la toalla y seguir nuestro propio camino, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos hemos sentido decir, o hemos dicho, no, este es el último día que voy a la iglesia, o este es el último momento en que yo voy a ir a la iglesia, o el último momento de aquí ya no sigo más adelante? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido en esa situación? Dios nos recordaba de que Él tiene un propósito para nosotros y que Él tiene algo destinado para cada uno de nosotros. Amén. Y por amor y por misericordia, hoy día nosotros estamos en este lugar. Si nosotros leemos, mis hermanos, y entendemos y comprendemos que Jesús estaba en un momento mal. Si usted lee un poquito más adelante, dice la muerte de Juan el Bautista. Jesús se había enterado recién de la muerte de su primo, de su amigo, de aquel de aquel hombre que lo antecedió, ¿cierto?
era una tristeza lo que él llevaba, era una angustia la que él tenía. Él dice que se apartó, ¿cierto? Lo que acabamos de leer dice que se apartó, porque él tenía tristeza en su corazón. Habían matado a su amigo, imagínense que a usted le digan, no, es que a tu amigo lo degollaron, lo cortaron la cabeza. La tristeza que había en Jesús en ese momento, que él tuvo la necesidad de apartarse, de alejarse de la multitud. Pero ni aún así dice que la multitud le oyó y le siguió. ¿Cierto? O sea, si lo ponemos en contexto y pensamos, decimos, o sea, Jesús estaba triste, estaba con angustia, me imagino yo, esto estoy parafaseando yo, ¿cierto? Estaba con angustia, con tristeza, pero aún así él tuvo misericordia de la multitud y con su pena, su tristeza y queriendo muchas veces apartarnos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos querido apartar porque tenemos tristeza, porque tenemos angustia, porque tenemos dificultades? Pero ahí siempre hay alguien que nos dice, ora por mí, por favor. Y nos buscan, ¿cierto? O buscan lo que quizás nosotros tenemos un poquitito más del Señor que aquellos que nos buscan. Pero Dios dice que Jesucristo en ese momento, Él tuvo misericordia de la multitud sanándole. Y aún así decían los discípulos que mandara a la multitud, que los mandara a comer a otros lados porque ellos tenían solamente la ración que pertenecía a ellos. ¿Por qué? Porque muchas veces, porque los discípulos querían comer ellos. Ya me imagino que estaban cansados, había pasado tiempo en donde Jesús había hecho prodigios, milagros, había sanado gente, había hablado de las grandezas del Señor con su tristeza, con su pena, con su angustia. Aún así, Él tuvo misericordia de aquella multitud. ¿Cierto? Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. También nos habla y nos dice que el Señor les dijo, no es necesario que se vayan, no es necesario que se alejen, sino que dadles de comer. O sea, ¿qué hizo? Juntó los 5 panes, los 2 peces y además encima le dio a la multitud, los alimentó. ¿Por qué? Porque me imagino yo que mucha de la gente que llegaba era por eso, porque necesitaba alimento. Quizás no alimento tanto espiritual, sino que alimento también, alimentar el cuerpo, ¿cierto? Llegó ahí a ese lugar. Aquí nos está hablando de 5.000, pero también no nos dice cuántas mujeres había, no nos dice cuántos niños había, o sea, cuánta es la gente que alimentó Jesucristo con tristeza, con pena, con angustia. ¿Cierto? Él no miró su condición personal, sino que ¿qué es lo que fue que miró? La necesidad de los demás. Amén. Lo que los demás necesitaban. Ahora nosotros lo vamos a poner en contexto, en nosotros. Nosotros muchas veces Dios nos manda o nos piden hacer alguna cosa y nosotros, ponemos nuestras necesidades primero antes de la necesidad del otro. ¿Cierto? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido o estamos, por ejemplo, tan cómodos en el lugar que nosotros nos encontramos o tan cómodos en la situación que nosotros nos encontramos que dejamos de ser empáticos con el resto? Por ejemplo, hay alguien que me dice a mí, ¿sabes qué? No sé, por poner un ejemplo loco, en redes sociales, por poner un ejemplo, ¿cuántos de aquí no tienen redes sociales? Yo creo que la gran mayoría, ¿cierto? Ya, nosotros leímos a alguien, algún accidente que sucedió a una persona X y decimos, ay, ya, voy a estar orando por ti. Ese es nuestro comentario, ¿ya? Y pasamos después a lo otro y decimos, total, ya cumplí. Porque eso no me obliga a mí a orar por la persona que está necesitando. Solamente cumplí con decir, voy a orar por ti, pero ¿oramos realmente? ¿Empatizamos con el otro? ¿Hacemos lo que realmente estamos haciendo? ¿Cumplimos con lo que realmente Dios nos está pidiendo? Porque Dios nos dice que nos tenemos que amar los unos a los otros y ser empáticos los unos con los otros. Y nos pide también que nosotros nos unamos en espíritu y en verdad.
¿cierto? Cuando el Señor a nosotros nos dice, mis hermanas Dorcas tienen que ir a la reunión de Dorcas, ¿cierto? Nosotras nos juntamos, o con los jóvenes nos juntamos y vamos y nos direccionamos al lugar donde nosotros nos encontramos. Ahora próximamente está la reunión de los varones, ¿cierto? Me pregunto yo, ¿y los varones? ¿Van a ir todos los varones a la reunión? Es porque siempre priorizamos otro tipo de cosas y dejamos lo que el Señor realmente necesita de cada uno de nosotros de lado. ¿Por qué? Porque dejamos que el Señor deje de ser una prioridad para nosotros, sino que nosotros seamos nuestra propia prioridad, que nosotros seamos la prioridad para el resto de lo que nos gusta. Pero dejamos de que el Señor sea la prioridad para cada uno de nosotros. Nosotros o la multitud fue prioridad para Dios, para Jesús en ese momento, ¿cierto? Porque Jesús no miró su dolor, no miró que habían matado a su primo, no miró que sí lo vio porque estaba con tristeza, él necesitó apartarse. Nosotros muchas veces necesitamos apartarnos, ¿cierto? Para vivir una angustia, un dolor. Nuestro pastor, ¿cuántas veces ha querido apartarse y decir, hasta aquí llego, o hasta estoy cansado, o no sé, me imagino yo, pero ahí estamos nosotros todos. Mi pastor puede hablar por nosotros, o mi pastor, o mi pastor esto, mi pastor esto otro. Yo lo digo, estoy poniendo un ejemplo solamente, porque también nos puede pasar. Nuestra hermana Sandra igualmente. Mi hermana Sandra quizás muchas veces ha llegado cansada aquí a su casa de oración, pero aquí está. ¿Cierto? Muchas veces ha llegado cansada, muchas veces ha llegado de su trabajo, corriendo de su trabajo, pero aquí está, ¿cierto? Pero ¿quién gana ahí? ¿Ganamos nosotros porque llegó la jefe de coro? ¿O gana ella? ¿Quién gana? Ella, ¿cierto? Porque nuestro compromiso no es con nuestro pastor, nuestro compromiso no es aquí, sino que nuestro compromiso es con el Señor. Él es nuestra prioridad. ¿Cierto? Nuestra prioridad número 1 tiene que ser 100% el Señor. Si yo me comprometo en algo, en cualquier cosa, tratemos siempre de cumplirle al Señor, porque Él hace las cosas sin mirar nuestra condición. Él no miró cansancio, Jesucristo, en ese momento. Pero imagínense, nosotros hubiésemos estado ahí en esa multitud. ¿Se ha puesto en ese lugar? ¿Qué hubiese hecho usted en ese lugar? Miren, yo me pongo en el lugar, digo ya, ¿qué hubiese hecho yo? ¿Qué hubiese hecho su hermana Nicole? Ya no, pues le digo, yo no, pues váyanse a comer a su casa. Oh no, pues si nosotros estamos cansados, ¿cierto? ¿Y usted qué haría usted, mi hermano? Yo le digo, no, que no sé, sabe que mi hermano tengo hartas cosas que hacer, ¿cierto? O me encierro en mí misma y digo, no, pues si yo tengo mi pena, tengo mi tristeza y de aquí no me saquen, por favor, porque no quiero que nadie me hable. Y me ha pasado y nos ha pasado, yo creo que a muchos nos ha sucedido, ¿cierto? Pero dejamos de ser, de dar ese amor que Dios nos ha enseñado a cada uno de nosotros, de dar eso esa esencia, esa presencia del Señor que va en cada uno de nosotros. Y nos cuesta, mis hermanos, cuesta muchas veces decir, Señor, amén, amén, y cerrar el candado. Porque muchas veces decimos amén, pero llegamos a la casa, pucha, que aquí yo no quería, que aquí, que allá, y que esto, y que esto otro. Y nos ha pasado, porque a mí me ha pasado. Aquí nosotros todos hablamos con verdad. Amén. Y nos cuesta, mis hermanos, nos cuesta muchas veces seguir y hacer las cosas porque son para Dios. Porque Dios hizo grandes cosas para con mi vida. Y Él no vio en que, no, pero es que la hermana Nicole después me va a reclamar por una cosa, o me va a reclamar por la otra, o me va a pedir esto, o me va a pedir esto otro. Él no lo vio, no, solamente lo hizo por amor y misericordia para cada una de nuestras vidas. Amén. Y nos cuesta muchas veces entender ese tipo de cosas y situaciones en la que muchas veces es Dios el que quiere que nosotros estemos en ese lugar. Es Dios el que quiere que nosotros cumplamos una labor, cumplamos un propósito en la casa del Señor. Y nos cuesta muchas veces entender y decir, no, pues que yo no quería. Es que yo no quería estar ahí. Si aquí no es lo que yo quiero, es lo que el Señor necesita de cada uno de nosotros. Él conoce nuestras capacidades. Acuérdense que el Señor nos capacita a cada uno de nosotros para hacer cosas para su obra.
Amén. Mis hermanos, es confiar en el Señor, es decir muchas veces, amén, Señor, sin nada más. Y cumplirle al Señor. Porque amén muchas veces se puede decir, pero cumplir es lo que a veces nos cuesta. Cumplirle al Señor las cosas que nosotros mismos metimos en la pata a veces y nos comprometemos. Amén, porque es fácil decirlo cuando estamos todos juntos, pero y cumplirlo cuando estamos solos cuesta, y cuesta bastante. Amén, cuesta muchísimo, pero recordemos que el Jesucristo estuvo solo, estuvo en angustia, estuvo en aflicción, porque si pensamos que el rey que mató a Juan también quiere matar a Jesús, porque también andaba buscándolo y decir, o sea, mataron a su amigo, a su primo, y también querían su cabeza. O sea, no es tan solo decir, no es que mataron a mi amigo, pucha, no, sino que también su vida personal estaba en peligro, ¿cierto? Y así muchos otros que querían también atentar contra la vida de Jesucristo. Pero Jesucristo ahí estuvo, siempre haciendo el bien, siempre cumpliendo con aquellos que lo necesitaban, haciendo milagros sin importar el día, haciendo, cumpliendo con lo que Dios le había mandado, porque vino a cumplir un propósito en el que nosotros hoy día podemos decir, ¿sabe lo que podemos decir, mis hermanos? Voy a leer un extracto de una alabanza que dice, no hay lugar que se compare donde a solas pueda adorarte. Amén. No hay lugar que se compare donde nosotros podemos adorar al Señor, ¿cierto? Porque ese lugar de intimidad, el momento de intimidad que nosotros podamos tener con el Señor es único. No hay comparación, no hay igual. Amén. Derramo el perfume sin que nadie me importe. ¿Cuántas veces nosotros derramamos nuestro perfume o derramamos lágrimas delante del Señor sin importarnos nada? ¿Cuántas veces nos hemos visto en aquel lugar derramando lágrimas por tristeza, por angustia, por lo que sea, mis hermanos, sin importar ninguna situación y pidiéndole al Señor que Él haga un milagro para cada uno de nosotros? Dice, no hay nada que se compare en este mundo, nada que se iguale a la mirada del Señor Jesucristo. No hay nada, mis hermanos, que se compare a la mirada que Él nos dio a cada uno de nosotros. Porque nosotros pudimos mirarlo a Él, pero Él nos miró con esa mirada de amor y de misericordia. Él nos miró con aquella mirada que donde estaba dando su vida, mis hermanos, por cada uno de nosotros. Y hoy día nosotros podemos decir que perfecta fue esa cruz. ¿Cuántos dicen que perfecta fue esa cruz? Imagínense que aquella cruz fue la que nos dio el acceso para hoy día nosotros poder tener esa intimidad con el Señor. Aquella cruz que nos dio el acceso para que nosotros hoy día poder estar adorando al Señor Jesucristo. Hoy día tenemos el acceso, a mis hermanos, para poder alabar y bendecir el nombre del Señor libremente, sin que nada nos turbe, aunque muchas veces nos cuesta, tengamos dificultades, tengamos angustia, estemos molestos, estemos enojados. Nos decía la palabra el día domingo, decía, no importa la situación en la que nosotros estemos, pero tengamos que aprender a que todo lo malo tenemos que dejarlo fuera y podamos buscar al Señor en espíritu y en verdad, porque nosotros necesitamos que Dios viva en nuestro corazón, que Dios viva en nuestra vida, que si nosotros le vamos a decir a nuestro hermano, yo te voy a ayudar a orar, cumplamos, porque el Señor necesita que nosotros nos unamos en espíritu y en verdad, que nos unamos. Si a nosotros nos dicen, hermanos, hay que ir al servicio de Dorca, vamos al servicio de Dorca. Primero porque hay que ir a alabar al Señor. Donde sea, mi hermano, hay que ir a glorificar el nombre del Señor. Segundo, porque es un compromiso que nosotros hemos adquirido. Y tercero, porque también necesitamos apoyar a quienes nos lideran. Amén, mis hermanos, sigamos confiando en que el Señor es con cada uno de nosotros. No hagamos las cosas para nuestra pastora, no hagamos las cosas para nuestro pastor, hagamos las cosas para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si el Señor nos pide algo es porque nos quiere bendecir, mis hermanos.
Independientemente de lo que sea, si pide su tiempo, es porque el Señor le va a devolver ese tiempo en bendición, mis hermanos. Se lo va a devolver respondiendo a alguna petición, pero hay que confiar en que el Señor es con cada uno de nosotros. Mi pastora siempre cuenta, y siempre se cuenta aquí, que yo cuando era niña me recuerdo cuando nosotros íbamos a hacer aseo al templo. Yo me recuerdo, muchas veces nosotros fuimos a hacer aseo al templo, orábamos al Señor y siempre la petición era la misma. El Señor responde, mis hermanos, el Señor contesta, pero tenemos nosotros que disponernos a que la fe, mis hermanos, es más grande y es aquella que mueve montañas. La fe que nosotros podemos tener o cumplirle al Señor es porque nosotros somos los ganadores. Nosotros vamos a ganar, nadie más. Si yo me comprometo en algo, mis hermanos, es porque el Señor me va a pagar. Porque el Señor no es deudor de nadie. Nosotros solo sabemos, si esto lo hemos escuchado cuántas veces. El Señor no es deudor de nadie. Si yo aquí puedo decir muchas cosas, mis hermanos, pero cumplir es lo que nosotros realmente es lo que vale. Si yo le invito a usted, cumplamos, mis hermanos. Cumplamos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros no lo hacemos para el hombre, lo hacemos para Dios. Nuestro compromiso es con el Señor. Mi deuda, aunque está pagada, igual es con el Señor. Amén. Mis hermanos, el Señor quiere hacer grandes cosas con cada uno de nosotros. O sea, aprendamos a ser empáticos con el resto. Que su dolor sea mi dolor. Que su alegría sea mi alegría. Que podamos cumplirle al Señor. Amén. Mis hermanos, podamos seguir adelante y tomar aquella mancera y seguir luchando todos juntos. Amén. El Señor lo tiene aquí, es por algo, mis hermanos. Sigamos confiando en el Señor, que es por algo, es para bendecir su vida, es porque algún propósito tiene el Señor con cada uno de nosotros. Todos somos necesarios, mis hermanos. Necesarios para poder pregonar el Evangelio del Señor, necesarios para poder hablarle y alentar a mi hermano. Todos somos necesarios. Aquí nadie sobra. Aquí todos somos necesarios, porque todos alabamos al mismo Señor, todos somos pagados por la misma sangre. Recuerde, siempre, mi hermano, hay una predicación que a mí me quedó tan calada, tan en mi mente, tan en mi corazón, y la tomé como mía. Decir, cuando el Señor nos decía, mi hermano, hay que reconocerse, ¿somos escogidos o queremos ser llamados? ¿Qué es lo que queremos ser nosotros? Yo quiero ser escogida. Y el Señor, yo lo había escuchado muchísimas veces, pero yo quiero ser escogida del Señor. ¿Por qué? Porque yo quiero que el día que cuando Cristo venga en gloria, nosotros podamos ser cambiados en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Cuando el Señor venga y arrebate a su pueblo, nosotros podamos decir, heme aquí, Señor. Así es, Señor. Digamos siempre, mis hermanos, heme aquí, Señor, envíanos a nosotros. Ya, porque no vale decir, heme aquí, Señor, envíalo a Él. Hay una predicación así que se llama. Mi hermano, hay que seguir confiando en el Señor, en que el Señor es con cada uno de nosotros. Y estamos aquí es por algo bueno, porque el Señor es bueno con cada uno de nosotros. A veces nos cuesta entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, pero ahí está el Señor, con amor y misericordia. Amén. Bien, mis hermanos, el Señor es un Dios de milagros, y milagro puede hacer con cada una de nuestras vidas. Amén. Los 5 panes y los 2 peces fue un milagro visual que se probaba, pero Él también puede hacer milagros en el que puede transformar corazones. Amén. Puede transformar algo que pueda estar acojando nuestra vida. Él es un Dios que es empático con cada uno de nosotros, porque Él hizo milagros en angustias y en dolores de su vida. Amén. Amén, mis hermanos, sigamos adelante, sigamos mirando el blanco perfecto que es Cristo, y Dios es aquel que hizo con cada uno de nosotros un milagro. Nuestra deuda es con Él.
Dice que nuestra deuda ya está pagada. Sabemos que nuestra deuda está pagada, pero nosotros igual tenemos que seguir adelante para poder cumplir y llegar a la altura del varón perfecto. Amén. Amén, mis hermanos, sigamos adelante y luchando todos juntos, juntos y en armonía. Amén. Bien, mis hermanos, hasta aquí ha llegado la palabra del Señor, esperando que el Señor haya hablado en cada una de nuestras vidas, y no olvidemos nunca que no hay lugar que se compare donde a solas pueda adorarte. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a su mirada. Perfecta, recuerden que perfecta es la cruz, la que nos dio hoy día el acceso para poder adorarle, amarle en aquel lugar de intimidad. Amén. Para mi Dios que viva, para Él sea honra y gloria, y para mí sea su misericordia. Amén. Oramos al Señor.